Incluso en los momentos de más profunda oración, encontramos fuerzas para dar gracias por una vida vivida con fidelidad al deber. Ruego a Dios Todopoderoso su guía y ayuda. Estas palabras, apenas perceptibles bajo el pesado y frío sello real, sonaron como un estruendo de trueno en el corazón mismo de la monarquía británica. El rey Carlos III firmó un decreto de emergencia que privó para siempre a Camilla del derecho a ser llamada y reconocida oficialmente como reina. Esta decisión no solo disminuyó su estatus monárquico, sino que de hecho la borró del futuro de la corona británica incluso antes de que el Palacio de Buckingham pudiera prepararse para las catastróficas consecuencias de tal medida. El público no recibió la menor advertencia, no hubo discursos de despedida ni explicaciones oficiales de la oficina de prensa. En aquel fatídico momento en que el documento fue puesto sobre la mesa ante Camilla, ella comprendió con horror. La corona por la que había luchado durante décadas desapareció tras un solo trazo de la pluma de su propio marido. Antes de analizar en detalle qué significa esto para el futuro de la familia real y quién está realmente detrás de esta decisión, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización de emergencia de la vida de los Windsor. Carlos permaneció sentado inmóvil en su sillón mucho tiempo después de que el consejo matutino cerrado fuera declarado oficialmente terminado. Ante él, sobre la mesa de roble, yacía el decreto real de emergencia, una orden escrita especial del soberano que posee fuerza de ley absoluta dentro del palacio. Un documento así es capaz de cambiar instantáneamente las reglas de orden interno, redistribuir presupuestos y, lo más importante, cambiar el estatus oficial de cualquier miembro de la familia real. Con un solo movimiento de la mano, Carlos privó a Camilla del título, del reconocimiento estatal, de todos los poderes ceremoniales y del colosal peso público que otorga el estatus de reina. El monarca dio instrucciones para que en todas las comunicaciones, cartas y discursos oficiales futuros se utilizara únicamente una denominación de cortesía menos significativa para referirse a ella. Su lugar a su lado no era solo una formalidad, era el fundamento de todo su reinado desde el momento de su ascenso al trono. Esta ruptura abrupta amenaza ahora no solo su unión de muchos años, sino la estabilidad de toda la corte real. El rey no llamó a nadie. Miró larga y silenciosamente su pluma estilográfica negra como si se hubiera convertido en un bisturí quirúrgico que cercenó una parte de su propia vida que ya no se puede restaurar. Por cierto, sabían que el título de reina consorte no es solo un título honorífico, sino un papel estatal oficial que en Gran Bretaña requiere una mención aparte en las oraciones de la Iglesia y en los actos del Estado. Si este dato fue nuevo para ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal, y si ya conocían las sutilezas de los títulos reales, denle a me gusta a este vídeo. Y escriban en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ven? Nos interesa mucho conocer la geografía de nuestros espectadores. Camilla releyó lentamente el primer párrafo del decreto 2 veces, como esperando que el significado de las palabras cambiara ante sus ojos. Sus dedos, acostumbrados al peso de las joyas familiares, se apretaron convulsivamente en el borde de la mesa, y el silencio en la habitación se volvió tan denso que parecía casi insoportable. Este documento no era solo un papel, era una sentencia a su labor de muchos años por restaurar su reputación y su lugar en la sociedad. El decreto ordenaba la eliminación inmediata y completa de su nombre de los guiones de todas las futuras ceremonias estatales, la exclusión de las oraciones oficiales de la Iglesia por la salud de la familia real y una revisión radical de todas las instrucciones de trabajo para el personal del palacio. Pero el golpe más doloroso fue la revisión de la llamada lista de precedencia. En el mundo de la monarquía esto no es solo una formalidad, sino un código estricto que determina quién entra primero en la sala, ante quien deben inclinarse los súbditos y quien posee el poder real en la jerarquía. Ella comprendió al instante la magnitud de esta humillación pública, estaba siendo borrada oficialmente del centro mismo de la vida real, convirtiéndose en una sombra del pasado. Ahora pasaba a ser solo una acompañante del monarca sin ningún derecho jurídico al estatus de reina. Luego su mirada cayó sobre una breve nota manuscrita al final de la última página. Carlos dejó allí solo 7 palabras, escritas con su caligrafía característica y algo irregular: esto era necesario para proteger la corona. En este breve mensaje no había ni sombra de disculpa, ni explicaciones extensas sobre los motivos, ni la más mínima promesa de que esta decisión pudiera ser revocada alguna vez.
Camilla, con una calma asombrosa y casi aterradora, dejó el decreto a un lado. Con un movimiento lento, casi ritual, desprendió de su vestido el enorme broche real, el principal símbolo de su alto rango y de su conexión personal con el soberano. Lo puso sobre la mesa junto al sello estatal y, con voz baja pero firme, preguntó al ayudante que se acercó si Carlos tenía la intención de reunirse personalmente con ella para darle explicaciones. Su voz temblaba ligeramente debido a la colosal tensión emocional, pero la ira en su interior era fría y concentrada. Cuando exigió saber el nombre de quien exactamente convenció al rey de dar este paso radical, el edecán simplemente evitó su mirada. Ese silencio incómodo le dijo más que cualquier informe oficial. Se hizo evidente que detrás de esta decisión histórica estaba el príncipe Guillermo. La noche anterior, el futuro rey mantuvo una larga reunión privada con su padre a puerta cerrada, y lo que se discutió esa noche obligó al monarca a dejar de lado todas las vacilaciones de años. El heredero no acudió a su padre con una petición, sino con una severa advertencia: la supervivencia de la monarquía británica en el mundo moderno ya no es compatible con la actual posición ambigua de Camilla. Y Carlos, el hombre que durante décadas fue contra la voluntad de su familia, la Iglesia y la sociedad por esta mujer, finalmente estuvo dispuesto a sacrificarla por la estabilidad del trono. Pero este decreto fue algo más que una simple privación del título. Fue la explosión de un conflicto interno acumulado durante mucho tiempo, en el que estaban involucrados una esposa herida, un rey desgarrado por las contradicciones y un heredero convencido de que el silencio y los compromisos ya no eran posibles. 3 personas quedaron atrapadas dentro de una decisión de la que ninguna de ellas podía escapar ahora. Carlos seguía amando profundamente a Camilla, pero su temor a que las disputas sobre su estatus se trasladaran al reinado de Guillermo y debilitaran a su hijo incluso antes de la coronación pesó más que todos sus sentimientos personales. El periodo de transición real, en el que los poderes empiezan a fluir gradualmente hacia el siguiente soberano, ya ha comenzado, y en esta nueva realidad no hubo lugar para la reina Camilla. Por cierto, sabían que el orden de sucesión y las reglas para nombrar a los miembros de la familia real en Gran Bretaña se regulan no solo por tradiciones seculares, sino por estrictas actas parlamentarias, como el Acta de Establecimiento de 1701. Escriban en los comentarios hace cuánto tiempo siguen este tema y de qué lado están en este conflicto. ¿Apoyan la decisión firme del príncipe Guillermo por el futuro de la corona o simpatizan con Camilla, que durante tantos años fue el principal apoyo del rey? Y no olviden escribir desde qué ciudad nos ven, es muy importante para nosotros conocer la geografía de nuestros espectadores. Si les interesa saber qué había en aquel memorándum secreto que originó todo, denle a me gusta y suscríbanse. El príncipe Guillermo se encontraba en ese momento en el pasillo frente al despacho privado de su padre. Se detuvo un instante ajustándose el gemelo de la manga, y suspiró profundamente. A su lado estaba Catalina, lo suficientemente cerca como para oír su respiración entrecortada, pero no se atrevió a romper el silencio. «Después de esta noche nada entre nosotros volverá a ser igual», dijo el príncipe en voz baja, mirando la puerta cerrada. En su corazón luchaban 2 sentimientos poderosos. Un profundo sentimiento de culpa hacia su padre y una lealtad inquebrantable hacia la corona. Guillermo era perfectamente consciente de que su exigencia firme podría destruir para siempre el matrimonio de Carlos, que éste había construido y protegido durante décadas. Sin embargo, se negó a retroceder. Su deber hacia Catalina, sus hijos y el futuro de la monarquía británica pesaba a sus ojos mucho más que mantener una paz frágil e ilusoria dentro de la familia. El futuro rey estaba convencido de que la autoridad e influencia de Camilla habían sobrepasado hace tiempo los límites permitidos por el protocolo. Ella había empezado a interferir en la gestión de los asuntos del palacio, creando una confusión peligrosa sobre quién exactamente dirigiría la Casa Real cuando Carlos, por motivos de salud o por su edad, ya no pudiera cumplir sus funciones en su totalidad. La propia Camilla sintió esta creciente distancia incluso antes de conocer la existencia del decreto. Recordaba cada promesa, cada juramento de lealtad y protección que el monarca le había hecho en conversaciones privadas. Y tanto más doloroso fue el momento en que todas esas garantías se disolvieron repentinamente en el seco lenguaje jurídico de un documento estatal. Se sentía personalmente traicionada y abandonada a merced de la opinión pública.
Sin embargo, pocos sabían que Carlos dudó hasta el último momento. En su caja fuerte había dos versiones del decreto. La primera, una versión más suave, solo reducía ligeramente sus poderes ceremoniales, pero mantenía plenamente su estatus de reina. La segunda versión, en la que finalmente insistió Guillermo, anulaba por completo ese reconocimiento. El rey guardó ambos documentos bajo llave durante mucho tiempo, debatiéndose entre la misericordia hacia su esposa y la responsabilidad ante su heredero. Guillermo rechazó categóricamente la opción suave después de descubrir una instrucción secreta preparada por el equipo de Camilla. Este documento habría permitido a su oficina privada influir en el futuro en los nombramientos clave del personal del siguiente monarca, decidiendo quién serviría, aconsejaría y tendría acceso al futuro rey. El príncipe interpretó esto como un puente oculto para mantener su poder ya durante el periodo de su propio reinado. Carlos, tras leer las mismas líneas, comprendió finalmente por qué su hijo no cedía. Pero esta situación no surgió de la nada. Todos los hilos conducían a un evento oficial ocurrido 6 semanas atrás, cuando Camilla, ante toda la familia, realizó un acto que obligó al rey a quitarse finalmente las gafas de color rosa. Para entender por qué Guillermo tomó una posición tan dura, hay que volver a aquel día en el palacio de St. James. La ceremonia debía demostrar la unidad absoluta de la dinastía, pero en su lugar se convirtió en un punto de no retorno. Camilla cambió por su cuenta el orden de precedencia aprobado y emitió una orden en nombre del rey, sin molestarse siquiera en consultarle. En el momento en que Carlos vio la anotación manuscrita en los márgenes del protocolo oficial, la expresión de su rostro cambió para siempre. Por cierto, ¿sabían que el Palacio de St. James sigue siendo considerado oficialmente la principal residencia real en Londres, aunque los monarcas no viven allí desde hace más de 150 años? Es allí donde se celebran los consejos de Estado más importantes. Escriban en los comentarios si creen que el príncipe Guillermo tenía derecho a interferir en las relaciones personales de su padre por el futuro del país, o si actuó de manera demasiado cruel. Escriban también desde qué ciudad ven este vídeo, su apoyo es muy importante para nosotros. Y si creen que Catalina debería ocupar el lugar de Camilla lo antes posible, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Aquel día, en los salones solemnes del Palacio de St. James, Carlos alargó la mano para tomar el protocolo impreso de la ceremonia justo en el momento en que las pesadas puertas ya empezaban a abrirse lentamente ante los primeros invitados de honor. De repente su mirada cayó sobre la anotación manuscrita hecha en los márgenes del documento oficial. Se quedó paralizado, dejando de respirar por un instante debido a la sorpresa. Y cerró la carpeta en silencio, sin llegar a pronunciar sus palabras de apertura preparadas de antemano. Esta ceremonia de sucesión de la corona se concibió como un encuentro profundamente privado, casi familiar, destinado a confirmar definitivamente los futuros roles, responsabilidades y esferas de influencia de cada miembro de la dinastía en el próximo capítulo de la historia. El plan era sumamente claro y estaba acordado de antemano con todos los actores clave. Guillermo y Catalina debían convertirse en las figuras centrales de la representación estatal del país, y la princesa Ana ocuparía el lugar de la consejera principal más sabia y experimentada. Tal estructura garantizaba una línea de poder clara y transparente, sin permitir que las oficinas dispersas dentro del palacio barrieran para casa y crearan el caos. Sin embargo, Camilla decidió adelantarse sin esperar la aprobación de nadie ni un consejo formal. Ella personalmente, saltándose todos los acuerdos, dio instrucciones al maestro de ceremonias principal para que anunciara a los presentes que a partir de ese momento, todas las recomendaciones futuras sobre la gestión de la Casa Real debían pasar obligatoriamente por su oficina privada antes de llegar siquiera a la mesa del rey. Esto significaba que de hecho obtenía un control total sobre el personal, la elección de nuevos consejeros e incluso el rígido horario de acceso al soberano. Guillermo comprendió al instante toda la profundidad y astucia de este paso. Se acercó a ella y, manteniendo una calma exterior aterradora, le advirtió con voz baja pero gélida que tal instrucción otorgaba a su equipo un poder extraoficial y descontrolado que se mantendría por inercia incluso tras finalizar el reinado de su padre. Camilla respondió fríamente que simplemente estaba protegiendo, de manera humana, a su marido agotado del flujo interminable de exigencias contradictorias y extenuantes. Carlos oyó cada palabra de esta disputa feroz.
Le dolió profundamente que en esa discusión se le presentara como un hombre que ya no era capaz de dirigir su propia casa sin una intervención y tutela constantes de terceros. La princesa Ana, poseedora de un olfato legendario para tales intrigas, esperó al final oficial de la recepción y entregó en silencio a su hermano un memorándum confidencial. Señaló formulaciones jurídicas concretas en los documentos que permitían astutamente a la oficina de Camilla influir en los nombramientos clave del palacio incluso cuando el siguiente rey ascendiera al trono. Carlos releyó estas líneas varias veces y su rostro se quedó literalmente petrificado por la ira. Ordenó a la guardia y al personal que abandonaran la sala inmediatamente, dejándolo a solas con su esposa para la conversación más difícil de sus vidas. Exactamente 6 semanas después, esas mismas palabras volvieron a ser la manzana de la discordia entre marido y mujer en su despacho privado. Camilla entró y vio el decreto firmado, que yacía sobre la mesa entre 2 sillas vacías como una barrera. Al lado no había ningún consejero, abogado o secretario que pudiera mitigar de algún modo la aspereza de ese momento. Ella quería saber solo una cosa: ¿había firmado ese documento por su propia voluntad o bajo una presión colosal por parte de su hijo? Carlos no se justificó ni se defendió, ni buscó culpables en su entorno. Simplemente puso la palma de la mano sobre el documento en silencio, y ese silencio largo y resonante hirió a Camilla mucho más que el propio texto del decreto. Ella apartó la silla con ira, negándose rotundamente a sentarse, y acusó a su marido a la cara de permitir que Guillermo la castigara cruelmente por todos los antiguos rencores familiares indisolublemente unidos a la memoria de la princesa Diana. Según su firme convicción, el príncipe simplemente había encontrado la forma ideal de envolver una venganza familiar personal en un envoltorio jurídico legal y hermoso. Carlos respondió que él la había protegido durante décadas de los ataques de todo el mundo, sacrificando su propia reputación, pero que su intento de asegurar secretamente su poder para un futuro indefinido le había obligado a tomar una decisión dolorosa entre su amor personal y la estabilidad del trono británico. Fue en ese momento cuando Camilla reveló un hecho que Carlos no esperaba oír en absoluto. Resultó que ese desafortunado memorándum no fue redactado solo por ella en un arrebato de ambición. Lord Adrian Vale, un consejero de alto rango en quien el rey confiaba plenamente, le aseguró personal y muy convincentemente que el monarca ya había dado supuestamente su aprobación extraoficial a la ampliación de sus poderes y que simplemente quería fijarlos formalmente para mantener el orden. En ese instante Carlos comprendió la aterradora verdad: su subordinado más cercano estaba llevando a cabo un complejo juego doble, enfrentando magistralmente a Camilla y Guillermo entre sí. Hizo que cada uno de ellos creyera sinceramente que el otro tramaba tomar el control y tejía conspiraciones. El rey, de inmediato y sin dar explicaciones, privó a Vale del acceso al palacio, pero el daño irreparable ya estaba hecho, el decreto estaba firmado. La información empezaba a difundirse y su cancelación repentina habría presentado a Carlos ante la nación como un gobernante débil, manipulable y sumamente inconsistente. Camilla, de todos modos, tenía que perderlo todo para salvar la cara de la corona. Por cierto, sabían que en el derecho real británico existe el concepto único de prerrogativa del monarca, que permite al rey en casos excepcionales tomar decisiones trascendentales sin la aprobación obligatoria del Parlamento o del Gobierno. Escriban en los comentarios si creen que tal derecho unilateral del rey en el siglo XXI es un instrumento justo o un peligroso vestigio del pasado medieval. También nos interesa mucho saber cuánto tiempo siguen el tema de la vida de los Windsor y desde qué ciudad ven este vídeo. Si les gusta nuestra investigación detallada de este drama, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Las consecuencias de la decisión tomada por el rey empezaron a manifestarse en la vida del palacio mucho más rápido de lo que Camilla tuvo tiempo de llorar su antiguo estatus. Su nombre oficial, taller, era un elemento obligatorio de cualquier documento estatal, empezó a desaparecer de los planes de los próximos banquetes con la velocidad de una goma de borrar administrativa. Incluso antes de que le trajeran personalmente las nuevas instrucciones, su sillón favorito en el salón de recepciones fue sustituido demostrativamente por uno menos significativo. Cada cambio de estos por separado parecía solo una formalidad técnica, pero juntos formaban un mensaje cruel e inequívoco: el palacio ya había aceptado la nueva realidad en la que el lugar de la reina junto a Carlos III oficialmente quedaba vacante.
Cuando Camilla entró en el majestuoso comedor de gala del Estado, se quedó paralizada por la sorpresa. Vio que su lugar en la mesa para el próximo banquete diplomático ya no se encontraba a la derecha del rey. Un banquete de Estado no es solo una cena, sino el evento diplomático más importante donde la disposición de los invitados demuestra visualmente el rango, el nivel de confianza y la importancia real de cada asistente. Este desplazamiento significaba que a cada líder extranjero y diplomático se le informaría de su caída incluso antes de que se anunciara en las noticias. Al mismo tiempo, todos los servicios del palacio, desde el departamento de correspondencia hasta el de protocolo, iniciaron una reestructuración a gran escala de todo el sistema de comunicaciones. Los programas de las visitas de Estado, los anuncios oficiales e incluso el papel de carta se rehicieron en un régimen de urgencia. Esa misma mañana, Catalina, la princesa de Gales, recibió sobre su mesa la lista actualizada de sus obligaciones. Para su sorpresa, multitud de eventos y patrocinios que Camilla había supervisado durante años estaban ahora asignados a su nombre. Esto situaba a Catalina en el centro mismo de la vida de la monarquía, convirtiéndola en la principal figura femenina junto al futuro rey Guillermo. Ella comprendía que esta reorganización era necesaria para la estabilidad del futuro reinado, pues la nación debe ver una imagen clara y segura de la sucesión. Sin embargo, Catalina no sentía ninguna alegría por esta victoria. En una conversación privada con Guillermo, expresó su profunda preocupación por la dureza y la prisa con que el palacio se estaba deshaciendo de la influencia de Camilla. El príncipe admitió que esa velocidad fue elegida deliberadamente para privar a los partidarios de Camilla de cualquier oportunidad de resistencia organizada. Pero esta respuesta solo aumentó la inquietud de Catalina. Veía que el éxito de la nueva era se construía sobre los restos de la vida de otra mujer. Por cierto, sabían que durante los banquetes de Estado en el Palacio de Buckingham la mesa se pone con tal precisión que la distancia entre los cubiertos se mide con regla hasta el milímetro. ¿Creen que el departamento de protocolo actuó correctamente al empezar a cambiar la disposición en la mesa antes del anuncio oficial de la privación del título a Camilla? Escriban en los comentarios hace cuánto tiempo siguen este tema y desde qué ciudad nos ven. Si creen que Catalina desempeñará sus nuevas obligaciones mejor, denle a me gusta a este vídeo. Camilla cruzó el umbral de lo que hasta hace pocas horas era su despacho privado y se quedó paralizada por lo que vio. Dentro ya estaba en marcha el proceso de su desalojo simbólico y físico. Dos ayudantes silenciosos uniformados levantaban con frialdad profesional un estuche ceremonial cerrado del enorme pedestal. En ese estuche se guardaban las insignias estatales, las condecoraciones oficiales, medallas y símbolos de poder que Camilla utilizaba en sus apariciones públicas de mayor estatus. Ver cómo embalaban esas cosas en cajas era como presenciar su propio funeral en vida. Instintivamente levantó la mano para detenerlos, como estaba acostumbrada a hacer durante los años de su reinado, pero su gesto se detuvo en el aire sin llegar a convertirse en una orden. De repente se dio cuenta de que ya no tenía voz ni voto entre esos muros. El rey Carlos firmó personalmente la orden de incautación de esos símbolos y su devolución a los depósitos estatales. Pero la humillación no terminó ahí. El documento establecía un plazo durísimo. Camilla tenía exactamente 72 horas para desalojar por completo el despacho y retirar todas sus pertenencias personales. Incluso su personal privado, personas que le habían servido fielmente durante décadas, compartiendo con ella momentos de triunfo y de deshonra. Recibió la notificación de que sus cargos quedaban suprimidos y ellos mismos eran trasladados a otros departamentos o sujetos a despido. En el moderno Palacio de Buckingham, la lealtad tenía ahora una fecha de caducidad clara. Camilla dejó pasar en silencio a los servidores con las cajas al pasillo, sintiendo como una resignación gélida y entumecida sustituía a la ira. Había pasado décadas aprendiendo a sobrevivir bajo el foco de los tabloides, pero este golpe no fue asestado por la prensa, sino desde dentro de su propio matrimonio, que ella consideraba su principal fortaleza. Al mismo tiempo, en otra ala del palacio, Catalina estudiaba con el corazón encogido su nuevo horario. Multitud de patrocinios y encuentros clave, que antes eran la labor de la vida de Camilla, figuraban ahora oficialmente bajo el nombre de la princesa de Gales. Catalina comprendía que para la estabilidad de la futura monarquía era necesario que junto a Guillermo hubiera una figura fuerte y unívoca, pero el precio de esa determinación le parecía excesivo.
En una conversación privada, preguntó a su marido si no estaban tratando a Camilla con demasiada crueldad y si tal prisa estaba justificada. La respuesta de Guillermo fue aterradoramente pragmática: solo tal velocidad es capaz de paralizar cualquier resistencia dentro de la corte. Para Catalina, el éxito de su nuevo papel nunca se había parecido tanto al sufrimiento de otra persona. Por cierto, sabían que las insignias que llevan los miembros de la familia real son a menudo propiedad del Estado y deben ser devueltas al tesoro inmediatamente después de un cambio en el estatus de su poseedor. ¿Creen que es justo establecer un plazo tan corto, solo 3 días, para desalojar un despacho en el que una persona ha trabajado años? Escriban en los comentarios hace cuánto tiempo siguen este tema y desde qué ciudad nos ven. Si se solidarizan con Camilla en esta situación, denle a me gusta y si apoyan la firmeza de Guillermo, suscríbanse al canal. Camilla, a pesar de toda la dureza y publicidad de su caída, tomó una decisión que sorprendió a muchos cortesanos experimentados: se negó rotundamente a cuestionar abiertamente el decreto real o a buscar el apoyo de la prensa. En su lugar, preparó y envió una comunicación personal por escrito que no iba dirigida a su marido Carlos ni al Consejo de Estado oficial, sino a Catalina, la princesa de Gales. Fue en ella donde Camilla vio a la mujer que ahora heredaba oficialmente toda la influencia, el estatus y las obligaciones que ella misma acababa de perder. Este paso convirtió a las 2 damas más influyentes de la monarquía en símbolos vivientes de 2 futuros absolutamente diferentes para la corona británica. Se reunieron al anochecer en una pequeña y acogedora sala de estar donde no había estandartes al viento, ni retratos de gala de los antepasados, ni una multitud de ayudantes haciendo guardia tras la puerta. Camilla llegó a la cita la primera, y en sus manos no llevaba ni la copia del decreto ni aquel desafortunado memorándum. Catalina entró en la habitación esperando un estallido de ira o duras acusaciones de usurpación del poder, pero en su lugar encontró ante sí a una mujer que estaba mortalmente agotada por el juicio público y la traición silenciosa dentro de su propia familia. Durante casi 1 hora estuvieron hablando, excluyendo por completo de su léxico términos oficiales como reina, princesa, heredero o deber estatal. En esta conversación sumamente franca y vulnerable, la amargura gélida que rodeaba al decreto real empezó finalmente a derretirse poco a poco. Camilla confesó que su temor más profundo y oculto era la idea de volverse absolutamente innecesaria y ser borrada de la historia en el mismo instante en que Guillermo ascendiera al trono. Fue precisamente ese sentimiento de vulnerabilidad lo que la llevó a confiar en los consejos de Lord Adrian Vale y a aceptar el memorándum que le prometía un lugar e influencia garantizados en el futuro capítulo de la historia de los Windsor. Solo quería proteger los frutos de su labor de muchos años en la beneficencia para que no desaparecieran de la noche a la mañana tras el cambio de poder. Catalina escuchó atentamente e hizo una confesión recíproca: nunca deseó a Camilla semejante humillación pública y le aterraba la sola idea de que su propio ascenso a la cima de la jerarquía estuviera indisolublemente unido a la tragedia de otra mujer. Al final de este encuentro, Camilla realizó un gesto profundamente simbólico: puso en la palma abierta de Catalina un pequeño broche con la insignia de la reina. Le pidió que no llevara esa joya como un trofeo o un signo de victoria, sino simplemente que se asegurara de que todos sus proyectos humanitarios sobrevivieran, incluso si el nombre de Camilla ya no estaba vinculado al título de reina. Paralelamente a estos eventos, Carlos celebró una reunión de emergencia del Consejo a puerta cerrada donde finalmente se reveló el papel de Lord Vale en esta crisis. Se descubrió que este consejero superior había manipulado los hechos intencionadamente, haciendo creer a Camilla en su inminente destierro y a Guillermo en el ansia de poder absoluto de ella. El rey firmó personalmente la orden de privar de inmediato a Vale de todos sus cargos y del acceso al palacio, pero comprendía que esta decisión tardía ya no podía revocar el decreto firmado. Intentar devolver el título a Camilla ahora presentaría al monarca como un gobernante débil y sumamente inconsistente ante toda la nación. Por ello, exactamente a las 8 de la mañana del día siguiente, todos los principales canales de televisión del país interrumpieron sus emisiones para un mensaje de emergencia. El comunicado oficial del Palacio de Buckingham apareció bajo un titular negro de rigor luctuoso, confirmando que Camilla ya no sería reconocida como reina. Pero la atención de toda Gran Bretaña no se centró en el seco texto jurídico, sino en una única fotografía tomada el día anterior. En la imagen se veía al rey Carlos en una recepción oficial,
sentado junto a una silla demostrativamente vacía donde antes siempre estaba su esposa. Esa imagen se convirtió instantáneamente en el símbolo de una división nacional. Los partidarios de Camilla lloraban su caída, calificando la decisión del rey como un acto de suprema crueldad, mientras que otros veían en ello una operación quirúrgica necesaria por la pureza de la sucesión. Esa misma tarde, Carlos se dirigió al pueblo en un mensaje televisado. No se escondió tras sus redactores de discursos ni se remitió a nebulosas tradiciones antiguas. El rey asumió abiertamente toda la responsabilidad por lo ocurrido, admitiendo que había permitido que los sentimientos personales se entrelazaran peligrosamente con los intereses del Estado. Fue el discurso de un hombre que reconoce públicamente el dolor de su esposa pero que, como soberano, pone la supervivencia de la institución monárquica por encima de su felicidad personal. Inmediatamente después de la emisión, Carlos entró en la sala de estar privada de Camilla. Allí no había servicio ni guardia. Simplemente se sentó frente a ella en silencio y la tomó de la mano. Camilla no dijo que lo perdonaba, pero tampoco apartó su mano. Este momento dramático quedará para siempre en la historia no como un acto de enemistad, sino como testimonio de que la verdadera corona exige sacrificios que no se pueden compensar con ningún amor. Esta fue la parte final de nuestro guión. Por cierto, ¿sabían que los proyectos de beneficencia de los que se ocupaba Camilla incluyen la lucha contra el analfabetismo y la ayuda a las víctimas de la violencia doméstica, y que ahora su destino depende totalmente de la voluntad de Catalina? ¿Creen que Catalina actuó correctamente al decidir reunirse con Camilla sin testigos ni maridos, o fue un juego peligroso por su parte? Escriban en los comentarios si sabían antes que una foto accidental de una silla vacía puede causar semejante resonancia colosal en la sociedad y cambiar la actitud hacia el rey. Y escriban hace cuánto tiempo siguen este tema. Para nosotros es muy importante conocer la opinión de nuestros espectadores.